A introducirnos a el libro de Proverbios. ¿Qué queremos analizar en el libro de Proverbios? Bueno, la verdad es que hay mucho que estudiar en este libro. No voy a entrar ahorita en los detalles particulares del libro de Proverbios porque lo voy a dejar para el siguiente devocional. Sin embargo, quiero introducirme con este tema afirmando algo que yo creo sin duda usted y yo podemos afirmarlo de manera categórica. Y es que sin duda alguna su pueblo necesita sabiduría de Dios. ¿Sí escuchó lo que dije? Tu pueblo necesita sabiduría de Dios y déjeme ser más enfático. Necesita sabiduría, necesita el consejo de Dios en todo lo que hace. Hermanos, quien afirma ser discípulo de Jesús tiene que desear la sabiduría del Señor, tiene que anhelar vivir en la sabiduría del Señor, en el conocimiento del Señor. Y yo me pregunto si tal vez habrá alguien aquí que pueda decir valientemente, así entre comillas, que diciendo ser discípulo del Señor pueda admitir que puede dirigir su vida prescindiendo, es decir, renunciando al consejo de Dios. Es una pregunta. Pensando en que esta persona puede rescindir de esa sabiduría santa y divina de Dios, argumentando que su sabiduría o su experiencia a lo largo de la vida le ha brindado ese conocimiento que es suficiente para las herramientas, para tener las herramientas necesarias en la dirección de este mundo, ¿no? No resulta, más bien resulta muy común este tipo de pensamiento, y ahorita te voy a explicar en qué sentido lo quiero explicar, lo quiero decir, porque muchas personas se basan precisamente en su propia sabiduría, en sus propios argumentos, en su propia experiencia de vida, para poder determinar lo que es correcto o lo que no es correcto, o lo que es santo o lo que no es santo. Y argumentaba en este sentido, haciendo esta pregunta, porque yo sé que tu respuesta en este sentido es negativo hacia lo que estoy tratando de explicar. Es decir, todos nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios. Todos nosotros necesitamos del consejo de Dios. Y Dios nos demanda, Dios nos pide, Dios nos hace, incluso me gusta cómo la escritura en el libro de Proverbios nos hace voltear a ver la sabiduría de una manera tan preciosa que lo que nos está haciendo literalmente ver es a gritos cómo la sabiduría clama para que tú voltees a verlo. La sabiduría de Dios, obviamente yo estoy hablando. Así que nosotros no podemos renunciar al consejo de Dios. Nosotros necesitamos el consejo de Dios, pero hermanos, no necesitamos un consejo de Dios, como decimos, campechaneado, ¿no? No necesitamos de la sabiduría de Dios donde cortamos un poquito de lo que Dios dice y tomamos otro poquito de lo que el mundo establece. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, y solamente eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que la Escritura nos trata de llamar, ¿no? Nos trata de hacer que nosotros volteemos a ver que lo que necesitamos es el consejo de Dios en todo lo que hacemos. Y cuando hablo del consejo de Dios me refiero única y exclusivamente al consejo de Dios. Ahora déjame comentarte algo acerca de este pensamiento que te comentaba en un inicio, ¿no? Mucha gente piensa que la sabiduría que tiene o la experiencia de vida que tiene le ha sido suficiente para dirigir su vida y que puede rescindir, como decía, o renunciar de manera tal vez no categórica, pero sí pudiera pensar esa persona en algunas cosas de la sabiduría de Dios. Pero déjame decirte que ese pensamiento, hermanos, es completamente contrario a su palabra. Es herético, de hecho tiene un grado altísimo de arrogancia. Y te puedo asegurar 100% de seguridad, así tal cual, que el margen de error de pensar como el mundo nos enseña a pensar de esa manera nos va a llevar a tropezar. Es diametralmente opuesto esta forma de pensar a la sabiduría de Dios, que es perfecta, que es santa, porque la sabiduría del mundo no coincide, no compagina, no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Al contrario, la sabiduría que no proviene de Dios, dice la Escritura, que es diabólica, que es perversa y su fin, al final de cuentas, es de muerte. Bueno, la Escritura nos enseña incluso también que una sabiduría que no proviene de Dios, que no viene directamente de su palabra, es similar a la locura, es insensatez. Yo analizaba, ¿no? Esta palabra, el famoso harakiri que le llaman, ¿no? Ese suicidio que, 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 que muchas veces nosotros al analizar la escritura y no meditar en ella y ver el consejo que no, nos está dando, nosotros no pensamos en que eso es para preservarnos, es para cuidarnos
Y cuando nosotros actuamos contrario a lo que Dios establece, literalmente nos estamos poniendo esa espada frente a nosotros. Y yo me atrevía, te decía hace un momento, a hacer esta pregunta retórica que es contraria, diametralmente opuesto a lo que Dios establece, porque por increíble que resulte, no sé cómo explicarlo, pero por muy increíble que resulte, muchos en su vida o en el ejercicio de su vida piadosa, en el ejercicio de su fe, aseguran que son creyentes, así con palabras entre comillas, pero muchas de esas decisiones están plagadas de incongruencias. Déjame que te lo vuelva a explicar. Por increíble que resulte, muchas personas afirman ser creyentes, afirman vivir una vida piadosa, pero sus decisiones están plagadas de incongruencias. De hecho, es lo que te decía, pensando en la forma en la que te explicaba hace un momento. O sea, sí, creen en el Señor, creen en el consejo de Dios, aman la sabiduría de Dios, pero finalmente descansan en su propia sabiduría, en su propio consejo. No declaran tal vez abiertamente, ¿verdad?, que no necesitan la sabiduría de Dios, pero al dirigir sus vidas, ellos mismos saben que se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque todo lo que planean, ya sea de palabra, acción o pensamiento, es caracterizado por una conducta arrebatada. Es caracterizada por una decisión basada en emociones, apresurados, ideáticos, ¿no? O como decimos, ocurrentes. Incluso muchas veces deciden en lo oculto, esperando que eso que están haciendo, que están planeando, les torne en bendición. Fíjate qué incongruente, ¿no? O sea, saben que está mal, planean en lo oculto, en su propia argumentación, en su propia sabiduría, pero al final esperan que eso que están haciendo les funcione y torne en bendición, sabiendo que incluso está mal. Incluso ellos mismos pueden decir, y yo lo he escuchado y eso es terriblemente increíble, pero así es. ¿Qué tiene de malo, no? Ese tipo de justificaciones o de argumentos. Pues, ¿qué tiene de malo que lo haga? ¿Quién me va a ver? O como dicen, una canillita al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que buscan hacer es ajustar su consejo, más bien el consejo de Dios, a su propia sabiduría. Como si el consejo de Dios fuera algo ajustable, algo que se pueda manipular, algo que se pueda trabajar um, en base a lo que yo deseo, en base a lo que yo quiero, en base a la expectativa que tengo, ¿no? Cuando Dios nos enseña a escuchar la sabiduría y el consejo de Dios. Yo inicié con este tema afirmando, si hay algo que necesitamos, hermanos, es la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Y yo esperaba que alguien dijera amén, ¿verdad? Porque lo necesitamos, hermanos, y no necesitamos una parte de la sabiduría del Señor o del consejo del Señor. Necesitamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Cualquier forma de pensamiento que sea, por mínimo que nosotros veamos que es contrario a lo que Dios establece, es herético, hermanos. Es arrogante. Ofende a la sabiduría de Dios. Y si nosotros somos adoradores del Señor, adoradores de su palabra, nosotros debemos de saber que en su palabra no hay variación, hermano. Su palabra es santa. Su palabra es digna de adorar, digna de glorificar. Nos lleva por caminos correctos, perfectos. Y si nosotros no pensamos como la Escritura nos enseña a pensar de conformidad a la sabiduría de Dios para que nosotros nos dirijamos en esa vida piadosa, lo que estamos haciendo es dirigir nuestra vida de una manera incongruente y obviamente eso es detestable delante del Señor. Nosotros no podemos acuñar la sabiduría del mundo y decir, bueno, esto me convence, ¿no? ¿Y por qué no lo voy a tomar? Lo voy a ajustar un poco a mi vida, tal vez una ideología, alguna forma de pensamiento filosófico, alguna, no sé, pensamiento wokista ahorita que tan de moda están esas ideas raras, ¿no? Lo lamentable, y eso lo meditaba yo incluso a lo largo de la semana, es que muchas de esas sabidurías o pensamientos que el mundo establece y pretende establecer en una forma en la sociedad, muchas se han filtrado de manera sutil dentro de la iglesia. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros no estamos siendo diligentes en lo que Dios nos está demandando. Pensar como Dios demanda que su iglesia piense, como conforme a la Escritura. La pregunta que valdría la pena hacerse es, y vuelvo a reiterar esto, ¿por qué el creyente muchas veces piensa así, hermano? ¿Por qué muchas veces el creyente piensa en que puede tomar un poco de acá, otro poco de acá, y que puede agarrar de la sabiduría de Dios y tomar lo que les resulta útil y lo que no, bueno, ajustarlo? Bueno, precisamente porque el supuesto creyente piensa así, es porque
la palabra que nosotros hemos determinado como fuente de sabiduría y de nuestra vida práctica para guiarnos en todo lo que hacemos, no gobierna su corazón, no dirige sus vidas. Es que ven la escritura, hermanos, como un libro de buenos modales, como un libro de ética, ¿no? Como un libro cuya enseñanza es como una especie de buffet de consejos. Y si me resulta útil, bueno, lo aplico, te decía hace un rato, ¿no? Y si en algunas ocasiones me resulta útil, pero está medio desactualizado, pues buscamos cuadrarlo, ¿no? Ajustarlo. Y en ese encuadre es en donde empieza precisamente a torcerse la escritura. Porque ese encuadre tiene que ver con mi motivación, con mi deseo, con el deseo de yo buscar la manera de que lo que es santo, pero que no me cuadra con lo que yo pretendo hacer, se ajuste a mi necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con mis motivaciones. Que créame, esto puedes encontrarte formas de pensar que puedes decir, increíble que piense así, una persona que conociendo al Señor y sabiendo que eso está mal, siga diciendo o afirmando que está bien. No sé, tú puedes conocer a lo mejor alguno conocido, algún amigo, yo qué sé, ¿no? Que pueda de alguna manera argumentar que su forma de pensar, lo que sea que esté pensando, puede ser incluso hasta una vida adúltera, puede ser hasta un robo de cualquier forma, en cualquier aspecto, lo pueda justificar pensando en que era necesario hacerlo. No sé, no me voy a meter en esos detalles, pero lo que te estoy tratando de decir es que muchas veces nosotros actuamos de esa manera y también nosotros a veces lo podemos hacer, ¿eh? Porque nosotros como creyentes, y ahorita lo estamos viendo en la carta a los hebreos, el pastor está citando algo relacionado a esto, hablando del desliz que como creyentes tenemos. Sí, sí, nos equivocamos, hermanos, nos deslizamos, pero ese desliz es una falta de atención que nos hace de alguna manera tropezar, pero que inmediatamente corregimos a lo que Dios nos enseña. Así que yo vuelvo e insisto, su pueblo necesita sabiduría de Dios. Y ese es el tema que yo quiero abordar de aquí en adelante, porque si algo que yo deseo es que el objetivo tuyo y mío sea la sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios sea nuestro objetivo. Que el consejo de Dios sea solamente lo que Dios habla, insta y nos enseña en su palabra. No voy a hablar obviamente de ideologías, no tiene nada que ver eso, no es el punto, pero lo que yo sí quiero es mostrarte algunas formas de pensamiento para que tú veas cómo todo eso, al final de cuentas, no es más que basura delante de la presencia del Señor, y lo que Dios desea es que su pueblo limpie, por decirlo de alguna manera, purgue su mente al grado de que esa limpieza la lleve a ver o a voltear a ver solamente la sabiduría de Dios, que es la que debe de gobernar nuestras vidas. Me llama la atención cómo la escritura para abordar la sabiduría, y obviamente usted entenderá que vamos a analizar el libro de Proverbios, nos llama a la sabiduría de una manera tan profunda, de una manera tan recalcitrante, vaya insistiendo, ¿no? Voltea a ver la sabiduría, mira mi sabiduría, atiende mis caminos, pero me gusta mucho cómo lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 19. Yo te lo voy a leer. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 2 y 3 dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Me gusta la Reina Valera más como lo dice, la insensatez, ¿no? Ese deseo terco de hacer lo contrario a lo que Dios dice, del hombre tuerce su camino. Esas veces que decimos tener una buena idea o una inspiración para hacer algo, pero que nunca lo consultamos con lo que Dios establece o que nunca nosotros miramos lo que Dios dice en su palabra, lo que hace es torcer nuestro camino. Entonces dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, que es la insensatez del hombre que torce su camino. Dice, la prisa produce errores. ¿Cuántas veces actuamos de una manera apresurada en lo que hacemos? Y se vale, ¿no? Yo lo he hecho mucho. De hecho, mi esposa me dice, ay, tranquilo, eres muy acelerado. Suelo tener problemas en este sentido, tal vez. Tengo que ir un poquito más lento. Pero dice, la prisa produce errores. En la Reina Valera dice, la insensatez te hace perder el rumbo. Qué interesante. Lo que Dios quiere es que tú no te desenfoques del objetivo que tienes. Tú tienes puestos tus ojos en Dios. Ahí está la sabiduría. Bueno, si tú te entusiasmas, si tú eres insensato, vas a perder el rumbo. Si tú te apuras en lo que estás tratando de hacer o meditando, te vas a equivocar.
Y dice el versículo 3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Sí, o sea, después de que hacen lo malo, sabiendo que Dios dice que no lo hagan, pues obviamente tuercen el camino, perdón, el camino del Señor, se equivocan, les va mal en el camino y lo que hacen es después, pues ahora sí que reprochar al Señor porque les fue mal. Mi deseo, hermanos, vuelvo a insistir, es que cada uno de nosotros entendamos que la sabiduría de Dios debe ser el deseo de nosotros. Amén. Que la sabiduría de Dios sea tu objetivo, sea mi objetivo. Nosotros debemos de valorar la sabiduría tal cual como la Escritura nos enseña a valorar la sabiduría, como lo que es preciosa, un tesoro valioso, cuya valía es incalculable, hermanos. Y su pueblo tiene que analizar esa sabiduría que solamente va a encontrarla en Dios para poder dirigir su vida piadosa. ¿Por qué? Porque no podemos vivir una vida piadosa, hermanos, si no es a través de la sabiduría de Dios. Lo que nos enseña a vivir a nosotros nuestra fe de una manera correcta, digna del Señor, una vida piadosa, conforme a la verdad, bueno, es la palabra, es la sabiduría de Dios. No podemos nosotros de ninguna manera, bajo nuestra propia sabiduría, conocer al Señor. O sea, nadie de aquí es lo suficientemente inteligente como para decir, este va a ser el camino que me va a guiar en mi propia sabiduría para conocer más al Señor. No, de la manera en la que el Señor nos instruyó en su palabra en Cristo, esa es la sabiduría que Dios nos reveló y que Dios nos ha permitido deleitarnos en ella para que nosotros le conozcamos más a Él y lo vamos a ver. Y me gusta mucho cómo para que nosotros accedamos a esa sabiduría que es santa, que es preciosa, que es gloriosa y que solamente está en Cristo y tiene el rostro de Cristo, Pablo nos enseña a que debemos de clamar por ella. Miren, yo creo que cada uno de nosotros somos sabios. Cada uno de nosotros Dios nos ha dado sabiduría, pero ese no es el fin, hermanos. Dios quiere que tú comiences a profundizar en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, para que sigas conociéndole más. O sea, nosotros necesitamos seguir accediendo a esa sabiduría que nos permite abrir nuestros ojos espiritualmente. Y me gusta mucho cómo Pablo, hermanos, en esa vida espiritual que él está viviendo, la sabiduría que él está disfrutando, le permite, permíteme decirlo de esta manera, como vivir en una especie de nivel espiritual diferente. Como que esa sabiduría le hace vivir de una manera tan profunda que a mí me apasiona verlo en su vida y me impacta y me hace obviamente voltear a ver más las escrituras porque es la sabiduría de Dios lo que está viviendo él. Déjate lo leo en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, 16 y 18. No dejando de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, ojo con esto, versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, fíjate bien, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De qué sabiduría y revelación estamos hablando? Evidentemente la de Dios. Lo va a decir para que le conozcan, lo conozcan mejor. Eso es una sabiduría de Dios con el propósito de que conozcas a Dios. Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón. De manera tan profunda, ¿no? O sea, que en verdad de lo más profundo de su alma, de su ser, ustedes puedan abrir sus ojos y con ese entendimiento que Dios les da en lo profundo de su ser, ustedes puedan, como dice aquí, para que sepan para que sepan a qué esperanza los ha llamado, Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre pueblos santos. O sea, para que conozcamos todas esas preciosas promesas que hemos recibido en Cristo Jesús, que no las vamos a poder ver si no es a través de su palabra. No la vamos a poder entender si no es a través de su palabra, porque solamente en ella está la sabiduría. Vuelvo e insisto, su pueblo necesita sabiduría de Dios para entender esto. O sea, tú léele esto a alguien allá afuera, está loco, te voy a decir, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Su pueblo necesita sabiduría, hermanos. Nosotros para poder conocer todos esos misterios que en realidad, más que desear conocer esos misterios, lo que deseamos es conocer a Dios mismo y que Él mismo en esa revelación progresiva nos va a ir enseñando todo lo que nos quiere mostrar. Vamos a ir conociendo más de Dios. O sea, ese misterio tal cual del cual te estoy hablando tiene que ver con el conocimiento de Dios. ¿Cuántos no quieren conocer más a su Señor, al Dios que le adoran? Yo quiero conocerle más. Yo quiero que mis ojos sean más abiertos para yo saber de qué forma yo agradarle mejor. ¿Qué tal si estoy haciendo algo que al final de cuentas, según yo digo, es correcto y estoy siendo incongruente con lo que Dios establece?
La sabiduría de Dios tiene el rostro de Dios porque te lleva a conocer a Dios mismo. Tiene el rostro de Cristo. Nos lleva a conocer la sabiduría de Dios Padre, la sabiduría de Dios a través de su Hijo. Esa nos va a evitar, hermanos, actuar emocionalmente, con impulsos, incluso hablar. ¿Cuántas veces no hablamos o decimos cosas pues, malas, ¿no? O tener ideas raras, pensamientos, motivaciones, necias, incluso hasta engañarnos a nosotros mismos como creyentes si decimos ser y estamos actuando de manera incongruente a la sabiduría de Dios. Porque lo que Dios quiere, insisto, es que tú y yo vivamos en la sabiduría de Dios esa vida piadosa. Y no la vamos a poder vivir si no es en la sabiduría de Dios. No hay posibilidad, hermanos. Esto es regla. No se puede conocer a Dios si no es a través de la sabiduría misma de Dios. No podemos vivir una vida piadosa si no es en la sabiduría misma de Dios. Hermanos, el rostro de la sabiduría de Dios tiene el rostro de Cristo. Nada más. Dios no está buscando que tú tengas un IQ alto o promedio para que ahí más o menos entiendas eso que te está tratando de explicar en la palabra. No quiere que tú tengas un pensamiento filosófico, que seas una especie de erudito, con una experiencia larga en la vida para que cuando llegues a recibir la palabra del Señor, tus ojos sean abiertos, iluminados. No, hermanos. Es que tú voltees a ver a Cristo. Nada más. ¿Cómo? En su palabra. Porque solamente en su palabra nosotros encontramos la sabiduría de Dios. Te lo vuelvo a confirmar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 en la NTV. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Esto es interesantísimo. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Dios hizo que Él fuera sabiduría misma para nuestro beneficio. Más claro no se puede. Tú estás unido a Cristo, yo estoy unido a Cristo y es Cristo el que nos une a Dios mismo, pero es en Él en que encontramos esa sabiduría para beneficio nuestro, tuyo y mío, edificación nuestra. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Hace ratito hablaba y decía, su pueblo es sabio. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres sabios, por supuesto. Pero debes de seguir progresando en esa sabiduría que Dios te ha dado. Debes de seguir edificándote en esa sabiduría que Dios te ha dado para que tú sigas preservando tu vida, no solamente para que conozcas al Señor. Obviamente queremos conocer al Señor, pero hermanos, estamos en un mundo donde el mundo fácilmente nos puede engañar, donde el mundo fácilmente te puede hacer tropezar. Si tú no tienes la sabiduría, el discernimiento de su palabra, te va a engañar. Y lo único que te va a mostrar para engañarte es la misma estrategia que Satanás siempre ha utilizado. Presentarte un regalo muy bonito superficialmente y en el momento en el que tú lo ves vas a decir, wow. Pero tú lo abres y está bañado de engaño, que fue lo mismo que hizo Satanás en el huerto con Adán y Eva, ¿no? Les dijo, con que Dios dijo, y estos se decantaron. Y pues, ¿por qué no? Y empezaron a tener la idea de pensar como Dios o ser como Dios. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Nosotros necesitamos el consejo de Dios en todo lo que hacemos. Jóvenes, padres, futuros padres. ¿Dónde está el futuro padre? Ahí anda, Pablo. Ah, bueno, vas a ocupar sabiduría de Dios, hermano, también. Todos en nuestra vida necesitamos el consejo de Dios para hacer la voluntad de Dios en todo lo que Él nos ha dado en su palabra. Que cada palabra que nosotros digamos, cada pensamiento sea dirigido en su palabra y que palpite únicamente para glorificar a Dios en lo que hacemos. Con esto voy a terminar, porque ya me ganó el tiempo, pero fíjate cómo Proverbios mismo, y el próximo domingo voy a adentrarme un poquito más en los antecedentes de Proverbio, pero con esto voy a terminar. Proverbios 7, capítulo 1, 7, perdón, Proverbios 7, versículos 1 al 4, en la NTV. Es un llamado para que tú veas cómo tienes que desear la sabiduría del Señor. Dice, atesora siempre mis mandatos. Hermanos, ¿cómo dijo? Atesora, ¿verdad? ¿Cómo atesoras tú eso que tú tanto quieres o deseas? Ojalá y no sea otra cosa más que su palabra. Bueno, pues con mucha pasión, con mucho anhelo, con mucho deseo. Bueno, atesóralo. Porque esto es incalculable en cuanto a bendición. Obedece mis mandatos y vive. Me gusta mucho, ¿no? O sea, atesora, obedece, guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Y fíjate,
De otra forma, en el versículo 3, átalas a tus dedos. Esto me recuerda a lo que dice el libro de Deuteronomio, ¿no? Átalas a tus dedos como recordatorio. Escríbelos en lo profundo de tu corazón. Ama la sabiduría. Ve las palabras que está diciendo como si fuera tu hermana. La sabiduría clama, hermanos, para que tú y yo accedamos a ella y la vamos a encontrar en su palabra, pero que esa sabiduría esté pegada a ti, cercana a ti, como si fuera tu hermana. Y todavía hace una comparación o una comparación algo interesante después. Y a la inteligencia, un querido miembro de tu familia. De esta forma, que esa sabiduría que viene en Cristo y se nos muestra en Cristo, nosotros la podamos desear, la podamos anhelar, para que vivamos glorificándole a Dios como Dios demanda. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque es impresionante, Señor, cómo en tu palabra nosotros podemos encontrar la sabiduría que necesitamos para dirigirnos, Dios, en este mundo, para ser preservados de toda especie de mal. Pero es impresionante, Dios, cómo tú nos llamas a no solamente a conocerte, sino a profundizar en el conocimiento tuyo, a buscar más de tu palabra, más de tu consejo, a atesorar tu palabra, a obedecerla, a guardarla, a atar tu palabra, a escribirla, incluso a amarla más, con esa pasión, ese deseo que tú deseas, Señor, que tengamos. ¿Por qué? Porque tú sabes que en ella, en tu palabra, Dios, solamente podemos ser guardados de toda especie de mal. Solamente podemos accesar delante de tu presencia si nosotros vivimos una vida piadosa, una vida santa, una vida dirigida en la sabiduría de tu palabra. Dios, que ese rostro que solamente podemos ver de la sabiduría en Cristo esté en nuestro corazón, esté en nuestro deseo, esté en el anhelo, Dios, de cada día de nuestra vida, nosotros caminar hacia ese objetivo, tu sabiduría, Señor. Permítenos conocerte más, enséñanos más, y a lo largo de esta serie, de este tema que vamos a desarrollar, que podamos, Señor, discernir todo lo que tú tienes para nosotros, disfrutando cada palabra, cada mensaje que tú tienes, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias. Amén, amén.